Andaba yo haciendo el guión de este video cuando en medio de una pausa me encontré con este meme. Y dije, esto perfectamente representa toda la saga de Resident Evil. Y a pesar de que para mí esta cinta es por mucho la mejor de la saga, no se salva de esta conclusión. Bienvenidos a Resident Evil 2 Apocalypse, estrenada en 2004 bajo la dirección de Alexander Witt y el guión de mi estimado Paul Anderson. Sí, en esta película no dirigió porque estaba un poco ocupado tratando de conquistar a Mila Jovovich. Vámonos con la historia de esta segunda película. Debido al desastre biotecnológico de la colmena en la primera película, Umbrella decide enviar científicos para reabrir este lugar y ver lo ocurrido, pero al hacerlo los zombies serían liberados, acabando con los científicos y provocando un brote vírico en Raccoon City, pues la colmena estaba justo debajo de la ciudad. Rápidamente Umbrella tomaría medidas, como levantar un muro alrededor de la ciudad para contener la infección y empezar a evacuar a los trabajadores más importantes de la compañía, entre ellos científicos de renombre. Es aquí donde entra el Dr. Ashford, creador del mismísimo virus T, que se niega a ser evacuado, y esto se debe a que su hija Angela está aún en la escuela. Para convencer al doctor, Umbrella envía un equipo de seguridad por la niña, y este accede. Sin embargo, el auto en el que va la niña sufre un accidente camino de vuelta, impidiendo su evacuación. Pasadas unas horas, Alice, nuestra protagonista, saldría del laboratorio donde estaba y donde fue infectada con el virus y puesta a diferentes experimentos, siendo esta la última escena de la película anterior. Y al caer la noche, Raccoon City se encuentra totalmente devastada por los zombies. Los supervivientes, por supuesto, se encontrarían en el extremo de la ciudad tratando de escapar, pero se verían detenidos por el muro de Umbrella que mencionamos antes, provocando una evacuación limitada. Dentro de estas personas se encuentran Jill Valentine y Peyton, que son policías de élite del grupo STARS, vaya, los mejores agentes, y una reportera llamada Terry. Para desgracia de todos, dentro de la gente habrían infectados, y uno de ellos al transformarse terminaría mordiendo a Peyton, provocando que el hombre llamado Kane, puesto al mando por Umbrella, opte por cerrar completamente el muro. Al ver que no podrán huir, Jill, Peyton y la reportera deciden volver a la ciudad y refugiarse en una iglesia, donde se encuentran con otros dos personajes irrelevantes para la historia que terminan muriendo dentro del sitio sagrado. Una de las muertes es provocada por un líker. En total hay 3 en la iglesia, atrapando así a nuestro grupo. De pronto Alice irrumpe en la iglesia y procede a reventar a las 3 criaturas. Y se preguntarán cómo se armó hasta los dientes y consiguió la motocicleta. Bueno, anteriormente en su exploración por la ciudad encontró una tienda de armas. Volviendo a la barrera, vemos como Kane comenta al Dr. Ashford que probablemente su hija sobrevivió al accidente, pero no a los zombies, total que no la encontraron. Aún así el doctor se niega a irse de la ciudad y rápidamente por medio de un PC comienza a buscar cualquier superviviente dentro de la misma, encontrando a Alice y su nuevo grupo y a unos soldados de Umbrella abandonados a su suerte por la compañía. Utilizando los teléfonos, el doctor se comunica con los dos grupos y les pide que rescaten a su hija. A cambio, les dirá cómo salir de la ciudad. De todas formas, no tienen opción, pues al amanecer la ciudad será destruida por un misil. Y mientras el doctor hace su petición, Umbrella activaría el programa Nemesis, que básicamente es un bicho gigante con capacidad para utilizar armas. Y al salir el monstruo del mismo laboratorio donde experimentaron con Alice, encuentra maletines con armamento dejados por Umbrella y comienza a acabar con los pocos supervivientes que quedan en la ciudad. La única persona que correría con suerte sería Jefferson, un hombre que durante el día fue liberado de la comisaría gracias a Jill, y ahora justo enfrente del Némesis saldría ileso, pues no representaba una amenaza para el monstruo. Más adelante el mismo monstruo daría con el grupo de Alice, acabando con Peyton, el cual más adelante sería rematado por su amiga, pues si recordamos estaba infectado. Aquí Alice comienza a luchar contra Némesis, demostrando las nuevas habilidades que adquirió cuando experimentaron con ella.
pero al ver que no puede luchar contra su armamento decide escapar. Mientras tanto, Jill y la reportera irían a la escuela de Angela Ashford, encontrándose otra vez con Jefferson por el camino. Una vez en la escuela, encuentran a Carlos y Nikolai, los soldados de Umbrella, y deciden unirse por el bien común. Sin embargo, la reportera y Nikolai perderían la vida ante los niños y perros zombie en la escuela. Eso sí, Jill conseguiría encontrar a la niña, y Alice llegaría justo a tiempo para salvarlos de las criaturas. Al ver que la niña contiene dentro de su lonchera la cura del virus, esta comienza a contarnos la historia del mismo. El Dr. Ashford, un gran científico, caería postrado en una silla de ruedas por una enfermedad, y su hija padecería lo mismo quedando en muletas. Por lo tanto, Ashford crearía el virus T, consiguiendo fortalecer el cuerpo de su hija, pero administrándole la vacuna para controlar la infección, razón por la cual Umbrella le quitaría el invento y desencadenaría todos los eventos de la primera película. Una vez todos juntos se comunicarían con el doctor. Este informa sobre un helicóptero en la alcaldía que despegará dentro de 40 minutos. Y al estar allí enfrentan a unos soldados de Umbrella. Pero Kane aparece una vez más y utilizando al doctor como rehén somete a todo el grupo. También aparecería Némesis y enseguida Kane asesina al Dr. Ashford como amenaza. Esto para que Alice acepte enfrentar a la criatura. De esta manera ambos experimentos se enfrentan, resultando en una complicada pero gran victoria para nuestra protagonista. Cuando ya la criatura está inmovilizada, Alice tiene flashbacks de ciertos momentos y recuerda que esta criatura es en realidad Matt, el hombre que la acompañó en su travesía por la colmena. Con este recuerdo, Alice se niega a rematar a Némesis, pero el villano asegura que ese monstruo para ellos no tiene ningún valor y será descartado, por lo cual Némesis recupera parte de su conciencia, y recordando también a Alice, toma sus armas y acaba con los soldados de Umbrella. Además, en medio del enfrentamiento se sacrificaría por la mujer, permitiendo así que nuestro grupo recupere el control de la situación y tome el helicóptero, dejando a Kay en medio de la horda de zombies que ya se aproximaba. A continuación, presenciamos la destrucción de Raccoon City con el misil, pero la explosión es tan grande que desestabiliza el helicóptero provocando su caída, donde en medio de los movimientos tan bruscos un arma salió disparada e hirió de gravedad a Alice. 2 horas después, otro grupo de Umbrella encontraría el helicóptero destruido y el cuerpo de Alice, mientras en las noticias se decía que la planta nuclear de la ciudad se sobrecargó provocando su destrucción, y Carlos Oliveira y Jill Valentine serían inculpados por mostrar evidencia falsa acerca de un apocalipsis zombie que nunca existió, por mostrar las grabaciones de la periodista básicamente. El camino de la protagonista no terminaría aquí, ya que su cuerpo sería llevado a otro laboratorio, donde por medio de más experimentos el virus en su cuerpo la reviviría y la dotaría de más poderes. Así pues, y al recuperar su memoria, esta escaparía llevándose a todo Dios por delante, y justo al salir, nuestro grupo la estaría esperando para irse. Al mismo tiempo, el doctor a cargo del laboratorio activaría el programa Alice, terminando así esta película. ¿Qué decir de esta película? Para mí es una secuela que mejora varios de los aspectos de la primera: calidad de personajes, argumento, localizaciones, escenas de acción y aspectos visuales. No obstante, empeora en el desarrollo de su guión y desperdicia la pieza más brutal, icónica y con mayor potencial, el Némesis. A ver, para mí esta cinta es la mejor de todas por su argumento. El tema de salvar a Angela Ashford en medio del apocalipsis es una gran alusión a los videojuegos, como puede ser la misma Claire Redfield salvando a Cherry Birkin. Aún así, y con esta buena idea, el guión se queda muy corto. En esta ocasión no trataron de hacer una historia propia. Tomaron la historia de Raccoon City y combinaron lo que ya habían creado con la primera, incluyéndolo de una manera forzada, ocasionando un montón de inconsistencias dentro de la cinta, como puede ser el hecho de que inculpan a estos dos por la noticia falsa del apocalipsis, sin tener en cuenta que un montón de testigos lograron escapar de la ciudad, o como el hecho de mágicamente crear un muro alrededor de la ciudad en menos de un día. Si omitimos a la protagonista, nos queda una adaptación mediocre de los eventos de Resident Evil 2 y 3. Nuevamente Mila acarreando esta vaina,
aunque podríamos resaltar también el trabajo de Sienna Guillory como Jill Valentine. Me pareció bien cómo realizó el personaje, vaya, hasta los movimientos son los mismos. Pero introducen al personaje sin darle el contexto de la mansión en el primer videojuego, y es de extrañar este aspecto. Además, la obligan a realizar acciones estúpidas como enviar a un civil a morir básicamente. Ay, el guión. Ahora bien, la representación del apocalipsis en Raccoon City fue decente para lo que es la película. Que podría haber estado mejor, no lo dudo, pero es rescatable. Esto me lleva al siguiente punto, y es que la película no da miedo. Por supuesto la primera tampoco, y de hecho ninguna, pero en las otras películas ni siquiera se intentaba dar miedo. En cambio, en esta cinta, la misma suplica a gritos explotar la potencialmente horrorosa experiencia de supervivencia en el apocalipsis, con poca iluminación y silencio, que por cierto me hizo falta también un poco más de ambientación en cuanto al sonido. Total que la película no da miedo, y es una pena porque tenían de dónde agarrar, para esta vez sí cumplir con un survival horror en toda regla. Dicho esto, el pobre Némesis es una más de las cosas maltratadas en estas adaptaciones. El Némesis es un personaje totalmente recordado porque te seguía, porque te acorralaba, porque no te dejaba en paz, corría y se metía en todos los lugares con tal de atraparte. Y aquí es un meme. Dejando de lado un par de tomas en donde parece un niño disfrazado en Halloween, el personaje queda muy mal parado, literalmente se queda quieto, anulando la característica más propia del videojuego en el que se basa, la persecución. El monstruo aparece 2 o 3 momentos puntuales, que no aportan nada de valor narrativo, y encima al final lo ponen a pelear a los traques con Alice, y luego el poder del amor lo vuelve bueno, y muere en una escena mediocre que no es digna del monstruo más emblemático de toda la franquicia. Hubiera estado increíble una persecución en toda regla, ayudando a escapar a la niña, donde por ejemplo el Némesis entrara en la iglesia o en la escuela. Bueno, a resaltar como dije en un principio el apartado visual, es tremendo. A excepción del Némesis en algunas ocasiones todo lo demás fue mejorado. Hay explosiones, muchas más criaturas que se siguen viendo bastante bien y unas tomas mucho mejores a la primera película. Y también el personaje de Alice mejora su participación, ahora sí como figura de acción. Además empieza a tener estas dualidades entre el ser humano y el ser un experimento, casi un arma biotecnológica, dotándola de más cualidades y características, aprovechando la experiencia que vivió en la colmena, para consolidarla como el mejor personaje y brindarle mucho más valor en la franquicia. Aunque al final creo que le dan demasiado poder al personaje y ya pierde el enfoque biotecnológico y se convierte más como en un ser paranormal o un superhéroe incluso. Ya para terminar, algunos personajes son un poco meh, como Carlos o el villano principal, pero se nota, se evidencia que mi estimado Paul Anderson se jugó los juegos. En esta ocasión de verdad parece que sabe lo que está adaptando, que conoce la historia. Sin embargo, como dijimos, el guión es bastante cuestionable, y lo que hubiera podido ser una experiencia de supervivencia y persecución de terror terminó en una cinta que no estuvo a la altura de su argumento. Eso sí, se convirtió en una película para cine palomitero o tarde de domingo perfecta. Este ha sido el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, denle like, suscríbanse, compartan el video y activen la campanita. Eso es todo, nos vemos en la siguiente. Adiós.